Hola, espero que estés pasando un gran día. Yo soy Farah Jadron de su canal King 5. Les damos la bienvenida. Siempre tenemos las noticias más importantes en nuestra comunidad. Ahora tenemos 5 cosas a saber esta semana, 20 de octubre. Este miércoles, los trabajadores de máquinas que están en huelga esperaban votar en una nueva oferta de Boeing. La unión IM District 751 recomienda que los trabajadores votarán en una propuesta que recibieron el sábado 19 de octubre. Esta semana es la 5ª semana de la huelga. Según la unión, la nueva propuesta incluyó un aumento del 35% durante 4 años. También más contribuciones al 401k y un bono si los trabajadores aceptan la oferta. Esta propuesta no restablece las pensiones de los trabajadores. Boeing quitó las pensiones durante las negociaciones en 2014. Hoy escuchamos de la Policía Estatal de Washington sobre lo peligroso que es conducir ebrio. Ahora estamos hablando con un patrullero de la Policía Estatal de Washington, oficial Daniel Mosqueda. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Farah. Gracias por esta oportunidad para educar a nuestros conductores del estado de Washington. Gracias. ¿Cuántos accidentes serios o mortales que involucraron DUI manejar bajo la influencia ha habido en lo que va del año? Sí, en este año llevamos un poco más de 200 choques fatales en el estado de Washington. Trágicamente, 36 de esos choques fatales involucró un conductor que iba borracho o drogado al momento del impacto. Trágicamente, más de 500 personas sufrieron lesiones graves de esos choques, que en mi opinión es 100% prevenible. ¿Cómo pueden las personas prevenir DUI? Sí, el DUI es algo muy trágico en nuestro estado que impacta a muchas familias, pero fíjese que es algo prevenible. Si uno va a ir a celebrar, va a ir a tomar alcohol, lo pueden hacer responsablemente, tener un plan antes de empezar a tomar, para llegar a casa bueno y salvo. Por ejemplo, pueden tener un taxi, un Uber, un Lyft, un amigo que no ha tomado para darles un ride a su casa. Lo último que el Washington State Patrol quiere ver es que una persona tome bebidas alcohólicas o consuma drogas y empiece a manejar en nuestras carreteras. Es muy peligroso. ¿Qué recomiendas a la gente para ser un conductor defensivo? Sí, la mayoría de los conductores en Washington hacen lo que es correcto. Ellos manejan sin estar bajo la influencia de un tipo de drogas o de alcohol. Cuando llegan a una intersección y la luz esté roja, después de ver que la luz se convierta a verde, no nomás crucen la intersección, miren para la izquierda, miren para la derecha, porque quizás hay alguien que no miró la luz que se cambió. También es muy importante de reconocer el tráfico que viene atrás de uno, ¿verdad? Hay muchos movimientos que uno puede hacer visualmente para salvar su propia vida. Otra cosa que puede ser de conductor defensivo es evitar todos los aparatos electrónicos en su vehículo. Efectivamente, 25% de los choques que investigamos en las carreteras de Washington involucran un conductor que iba efectivamente distraído antes del choque. Es muy importante. ¿Quieres compartir algo más? Sabemos que el Halloween ya viene, muchos se van a disfrazar, van a celebrar Halloween. Háganlo responsablemente, por favor. Durante esta época miramos más tráfico en nuestras carreteras, más niños, más jóvenes caminando. Tengan sus precauciones, manejen a la velocidad que es el límite de esa carretera. Y como siempre, nunca se les olvide el cinturón. Patrullero Daniel Mosqueda, muchas gracias por tu tiempo y los recordatorios de la seguridad al manejar. Gracias. 6 partidos de la Federación Internacional de la Asociación de Fútbol Copa Mundial 2025 serán en el estadio Lumen Field. De todos, 3 partidos de los Sounders se jugarán en el estadio Lumen Field. En el Lumen Field de Seattle, en total se jugarán 6 partidos de la Copa Mundial del Club de Fútbol de la FIFA. Los primeros partidos de la Copa Mundial se jugarán entre el 15 de junio y el 13 de julio en 12 estadios de los Estados Unidos.
31 equipos se clasificaron para el evento. Un lugar más de la competencia es para los ganadores de la Copa Libertadores. El equipo seleccionado del país anfitrión es Inter Miami. El presidente de la FIFA anunció la selección el sábado 19 de octubre. Un evento de 4 días será una gran celebración del Día de los Muertos. El evento se llama Seattle Catrinas Festival. Erika Orozco está en el estudio. Bienvenida. Muchas gracias, Farah, por tenernos. Sí. Primero, ¿qué es lo más especial del Festival de Catrinas de Seattle? Lo más especial que tenemos en el Festival de Catrinas es que nos reunimos todos en una gran celebración para recordar a nuestros muertos. Tenemos un altar gigante donde pueden traer sus ofrendas, pueden traer fotos de sus difuntos para recordarlos. Y es una celebración que en vez de traer júbilo, en vez de traer tristeza, trae alegría al recordarlos, las mejores memorias y un tributo a ellos. Sí, qué especial. ¿Qué hará la gente cuando visite el festival? Farah, en el festival tenemos varias cosas que pueden hacer, desde un show impresionante con música en vivo, tenemos mariachi, tenemos bailes folclóricos, tenemos danzantes aztecas, tenemos también catrines, tenemos también a Memo Plastilina, que es un artista que se encarga de ayudar a los niños a que aprendan algunas manualidades. ¡Qué maravilla! Sí, entonces va a estar muy, muy bonito. También tenemos un como Mexican Market, donde podrán encontrar productos, hay comida mexicana, hay de todo. Entonces espero que nos puedan acompañar. Va a estar muy, muy bonito. Son 4 días del festival. Entonces esperemos verlos ahí. Muy bien. 4 Catrinas están en nuestro estudio. Cuéntanos sobre los vestidos y los diseños. Wow, los vestidos y los diseños. Hay tantas artistas involucradas en esto, algunas que tenemos por acá han hecho sus vestuarios ellas mismas. Yo estoy a cargo también soy maquillista, entonces yo me encargo de maquillar también a los Catrines, las Catrinas, e incluso algunas de ellas también se maquillan solas. Es algo muy impresionante como hemos encontrado en nuestra ciudad, en nuestro estado, tantos artistas que con este evento se juntan y al estar reunidos sacamos lo mejor de esto, porque hemos descubrido tantas personas que hacen vestuarios impresionantes, maquillajes impresionantes, que la verdad es de admirar y duran todo el año para poder confeccionar sus trajes. Es algo muy, muy bonito. Súper. ¿Cuándo y dónde es el festival y cómo se compran las entradas? El festival da inicio el 31 de octubre, que este año va a estar increíble porque es en Halloween. Entonces es el 31 de octubre hasta el noviembre 3. Es en el Town Hall de Seattle. Y las entradas las pueden conseguir en el website de seattlecatrinasfestival.com. Muy bien. Erika, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Espero que la gente tenga una gran experiencia en el festival y aprenda mucho sobre el Día de los Muertos. Muchas gracias. Ahí los esperamos. Ahora esto es tu pronóstico por meteoróloga Ashley Ruiz. Hay un aviso de viento hasta la tarde del domingo 20 de octubre. El aviso es para la área de Admiralty Inlet y el condado de San Juan y el oeste parte del condado de Skagit y Whatcom. Durante esta semana hay posibilidades de lluvia. Tendremos temperaturas en los 50 y 40 grados. Queremos escuchar de la comunidad. Envíanos un correo electrónico a noticias@king5.com con eventos y historias en la comunidad. Para ver más noticias, ir al sitio web king5.com/5cosas. Estas son 5 cosas a saber de King 5 esta semana. Gracias por acompañarnos. Yo soy Farah Jadran. Espero que tengas una semana muy positiva.